El tiempo corre y cada día que no actúas es una oportunidad perdida. ¿Qué harías si en solo 90 días pudieras romper con todo lo que te frena y convertirte en la persona que siempre has querido ser? Este no es otro mensaje vacío de motivación. Aquí encontrarás un método claro y práctico que te llevará de donde estás ahora a donde quieres estar. No se trata de teorías o sueños lejanos. Hablamos de acciones concretas que puedes empezar hoy mismo. Aprenderás a eliminar lo que te sobra, fortalecer lo que te define y construir una vida que realmente te inspire. No importa cuántas veces hayas intentado cambiar antes, esto es diferente. El cambio no es fácil, pero es posible y comienza con una decisión: dejar de esperar y empezar a actuar. Déjame contarte una historia. Hace un año todo parecía derrumbarse. María trabajaba en un empleo que la consumía. Sus relaciones personales estaban fracturadas y sentía que el tiempo pasaba sin que ella avanzara. Cada día era una repetición del anterior. Estrés, frustración y la sensación de estar atrapada en un círculo sin salida. Hasta que un día algo hizo clic. Decidió que 90 días serían suficientes para cambiar su vida. No esperó a que las circunstancias fueran perfectas, simplemente empezó. Eliminó distracciones, se enfocó en lo esencial y adoptó hábitos que la acercaran a sus metas. No fue fácil. Hubo días de duda, noches de esfuerzo y momentos en los que quiso rendirse, pero no lo hizo. 3 meses después, María no solo había cambiado su rutina, sino también su mentalidad. Había dejado atrás el miedo al fracaso y había encontrado una nueva confianza en sí misma. Su vida no era perfecta, pero ahora tenía el control. Y lo más importante, había descubierto que el poder de transformarse siempre había estado dentro de ella. Esta es tu oportunidad. ¿Qué harás con los próximos 90 días? Repite en tu mente: hoy decido crecer, mejorar y avanzar. Comenta desde qué país o ciudad estás viendo este video. Quiero saber de ti. 1. El poder de los 90 días. ¿Por qué 90 días? Porque no es solo un número, es un ciclo completo de transformación. En este periodo puedes romper con viejos patrones, construir nuevos hábitos y ver resultados tangibles. Los estoicos entendían que el tiempo es nuestro recurso más valioso, pero también el más desperdiciado. Como decía Séneca, no tenemos una vida corta, la hacemos corta, y no nos falta tiempo, lo desperdiciamos. Los primeros 30 días son para romper con la inercia. Es el momento de identificar lo que no funciona en tu vida y tomar decisiones difíciles. Aquí, la disciplina es clave. No se trata de motivación, sino de acción constante. Como enseñaba Epicteto, si quieres mejorar, conténtate con ser ignorante hoy. Acepta que el cambio comienza con humildad y disposición para aprender. Los siguientes 30 días son para consolidar hábitos. Aquí es donde muchos abandonan, pero es justo cuando el progreso comienza a ser visible. Los estoicos creían en la importancia de la repetición y la práctica diaria. Marco Aurelio decía: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Cada acción debe estar alineada con tu propósito mayor. Los últimos 30 días son para afianzar la transformación. Es el momento de reflexionar sobre lo aprendido y ajustar lo necesario. Aquí, la gratitud y la autoevaluación juegan un papel crucial. Como recordaba Séneca, agradece mientras vivas, mientras puedas, mientras te sea permitido. Celebrar los pequeños avances te mantendrá enfocado y motivado. Este ciclo de 90 días no es solo una estrategia, es una filosofía de vida.
Te enseña a valorar el tiempo, a actuar con intención y a entender que el cambio no es un evento, sino un proceso. Y lo más importante, te recuerda que, como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. El poder de transformar tu vida está en tu mente, y 90 días son suficientes para demostrártelo. Dominar tu mente es el primer paso para dominar tu vida. 2. Rompe con tus límites mentales. La mente humana es una prisión invisible, construida con los barrotes de las creencias limitantes que hemos aceptado como verdades absolutas. Estas creencias, arraigadas desde la infancia o impuestas por la sociedad, nos mantienen estancados en zonas de confort que, aunque cómodas, nos impiden crecer. El estoicismo nos enseña que la libertad no está en cambiar el mundo exterior, sino en transformar nuestra percepción interior. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Identificar estos límites mentales es el primer paso hacia la liberación. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no puedo, no soy lo suficientemente bueno, o esto no es para mí? Estas frases no son más que ilusiones, construcciones mentales que hemos normalizado. El estoicismo nos invita a cuestionar todo aquello que damos por sentado. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda, el obstáculo se convierte en el camino. Es decir, lo que percibimos como un límite puede transformarse en una oportunidad para fortalecernos. Superar estas barreras requiere de un esfuerzo consciente y disciplinado. No es suficiente con desear cambiar, debemos actuar. La filosofía estoica nos insta a practicar la virtud, arete, que no es más que la excelencia moral y mental. Esto implica enfrentar nuestros miedos, desafiar nuestras inseguridades y aceptar que el crecimiento duele. Séneca nos advierte, a veces, incluso vivir es un acto de coraje. Y es que, en efecto, romper con los límites mentales exige valentía, pues implica enfrentarnos a lo desconocido y aceptar que el fracaso es parte del proceso. Un ejemplo práctico de esto es el miedo al rechazo. Muchas personas evitan perseguir sus sueños por temor a ser juzgadas o ridiculizadas. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de ver el rechazo como algo negativo, lo vieras como una oportunidad para fortalecer tu carácter? El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra reacción ante ellas. Cada no que recibimos es una lección, una piedra en el camino que nos ayuda a construir una versión más resiliente de nosotros mismos. Es crucial recordar que los límites mentales son solo eso, mentales. No están escritos en piedra, ni son inamovibles. Como decía Heráclito, ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río. Todo fluye, todo cambia, y nosotros también tenemos el poder de transformarnos. Romper con estos límites no es un acto de rebeldía contra el mundo, sino de amor propio y crecimiento personal. Es un viaje hacia la autenticidad, donde dejamos de ser esclavos de nuestras propias cadenas mentales y nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. Cada pensamiento es una semilla. Elige bien lo que cultivas en tu mente. El mundo necesita más personas con mentalidad fuerte. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? Escribe en los comentarios qué idea aplicarás en tu vida y hagamos crecer esta comunidad. 3. Hábitos que cambian. Todo. Implementa rutinas simples pero poderosas que transformarán tu día a día. Imagina despertar cada mañana con una sensación de claridad y propósito, sabiendo que tienes el control de tu día. Esto no es un sueño lejano,
sino el resultado de pequeños hábitos que, aunque parecen simples, tienen el poder de transformar completamente tu vida. Hoy quiero compartir contigo algunas rutinas que cambiaron mi perspectiva y me ayudaron a construir una vida más equilibrada y significativa. Uno de los primeros hábitos que adopté fue el de empezar el día con intención. En lugar de alcanzar el teléfono al despertar, decidí dedicar los primeros 10 minutos a respirar profundamente y visualizar cómo quería que fuera mi día. Este pequeño acto me permitió conectarme conmigo misma y establecer un tono positivo desde el inicio. No se trata de meditar durante horas, sino de encontrar un momento de calma antes de que el caos del día comience. Otro hábito que marcó una gran diferencia fue el de priorizar tareas clave. Solía comenzar mi jornada respondiendo correos y atendiendo asuntos menores, lo que me dejaba sin energía para lo realmente importante. Aprendí a identificar las 2 o 3 tareas que tendrían el mayor impacto en mi día y a dedicarles mi máxima atención durante las primeras horas. Esto no solo aumentó mi productividad, sino que también me dio una sensación de logro desde temprano. La gestión del tiempo también jugó un papel crucial. Implementé la técnica del time blocking, asignando bloques específicos para diferentes actividades. Por ejemplo, reservaba 1 hora para ejercicio, otra para lectura y otra para proyectos personales. Esto me ayudó a evitar la sensación de estar siempre ocupada, pero sin avanzar realmente. Además, me permitió desconectar del trabajo y dedicar tiempo a actividades que nutren mi mente y cuerpo. Un hábito que me sorprendió por su impacto fue el de practicar la gratitud diaria. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Al principio parecía algo trivial, pero con el tiempo noté cómo este ejercicio cambiaba mi mentalidad. Me ayudó a enfocarme en lo positivo, incluso en los días más difíciles, y a cultivar una actitud de abundancia en lugar de carencia. Aprendí la importancia de desconectar para reconectar. En un mundo hiperconectado, es fácil caer en la trampa de estar siempre disponibles. Establecí horarios específicos para revisar redes sociales y correos y me aseguré de dedicar tiempo de calidad a mis relaciones personales. Este hábito no solo mejoró mi bienestar mental, sino que también fortaleció mis vínculos con los demás. Estas rutinas, aunque simples, han tenido un impacto profundo en mi vida. No se trata de hacer cambios radicales de la noche a la mañana, sino de incorporar pequeños hábitos que con el tiempo se convierten en pilares de una vida más plena y equilibrada. Te invito a probar alguna de estas prácticas y descubrir cómo pueden transformar tu día a día. Recuerda, los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Tus pensamientos pueden ser jaulas o alas. Tú decides cómo usarlos. 4. Enfócate en lo que realmente importa. Imagina por un momento que tienes un vaso en las manos, un vaso vacío, listo para ser llenado. Ahora, piensa en todo lo que ocupa tu mente, las tareas pendientes, los mensajes sin responder, las redes sociales que te llaman, los compromisos que parecen no tener fin. ¿Qué pasa si intentas llenar ese vaso con todo eso a la vez? Se desborda, ¿verdad? Ahí está la clave. No se trata de cuánto puedes hacer, sino de qué decides hacer. Priorizar no es solo una habilidad, es un arte que requiere que te detengas, respires y te preguntes, ¿esto que estoy haciendo ahora mismo me acerca a donde quiero estar? Porque vamos, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece urgente es importante. Las distracciones están ahí, acechando, disfrazadas de productividad. Un correo aquí, una notificación allá, y de repente el día se te escapa de las manos sin que hayas tocado lo que realmente importa. Pero aquí está el truco. Tú tienes el control. Sí, tú puedes elegir ignorar ese ruido, ese caos que
intenta robarte tu enfoque. ¿Cómo? Empieza por identificar qué es lo que realmente mueve la aguja en tu vida. ¿Es ese proyecto que has estado posponiendo? ¿Es esa conversación que necesitas tener? ¿O simplemente es darte el tiempo para pensar, para respirar, para reconectar contigo mismo? Una vez que lo sepas, todo lo demás se vuelve secundario. No es fácil. Requiere disciplina, sí, pero también requiere compasión. Compasión para entender que no puedes hacerlo todo y que está bien, que decir no te hace egoísta, te hace inteligente. Porque cada sí que das a algo que no importa es un no a algo que sí lo hace. Así que, ¿qué tal si hoy decides hacer las paces con el hecho de que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlar en qué enfocas tu energía? Elimina lo que sobra, simplifica y verás cómo ese vaso que antes se desbordaba ahora tiene espacio para lo que realmente vale la pena. Porque al final del día no se trata de cuánto haces, sino de cuánto impacta lo que haces. 5. Domina tus emociones. Las emociones no son enemigas, pero cuando no las controlamos, pueden convertirse en obstáculos que nos impiden avanzar. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Este es el primer paso para dominar tus emociones, entender que su poder sobre ti depende de cómo las interpretas. Una técnica práctica es la pausa estoica. Antes de reaccionar ante una situación estresante, toma un momento para respirar y preguntarte, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, acepta que no puedes cambiarlo y enfócate en lo que sí depende de ti. Marco Aurelio reflexionaba, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esta simple pregunta te ayudará a evitar reacciones impulsivas y a mantener la calma. Otra herramienta poderosa es la visualización negativa. Imagina el peor escenario posible en una situación que te genera ansiedad. ¿Qué pasaría si ocurriera? ¿Cómo lo enfrentarías? Al visualizar lo peor, te das cuenta de que incluso en esos casos tienes la capacidad de adaptarte y seguir adelante. Séneca decía, es en tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para los momentos difíciles. Esta práctica no solo reduce la ansiedad, sino que también te prepara mentalmente para cualquier desafío. Para manejar la frustración, los estoicos recomendaban cultivar la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que no tienes o en lo que salió mal, reconoce lo que sí tienes y lo que has logrado. Marco Aurelio escribía, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Este cambio de perspectiva te ayuda a ver los problemas como oportunidades y a mantener un estado de ánimo equilibrado. Practica la autorreflexión diaria. Al final del día, revisa tus emociones y acciones. ¿Qué te hizo perder el control? ¿Cómo podrías haberlo manejado mejor? Séneca recomendaba, examina tu día, revísalo y reprende tus errores, pero también celebra tus aciertos. Este hábito no solo te ayuda a mejorar, sino que también te permite liberar emociones acumuladas y dormir con la mente en paz. Si controlas tu mente, nada externo podrá controlarte. 6. Deja atrás el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las mayores cadenas que nos impiden avanzar en la vida. Nos paraliza, nos hace dudar de nuestras capacidades y en muchos casos nos lleva a renunciar a nuestros sueños antes siquiera de intentarlo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el fracaso no es el enemigo, sino un maestro disfrazado? El estoicismo nos enseña que los errores no son el final del camino.
sino parte esencial del proceso de crecimiento. Como decía Séneca, el fracaso es más instructivo que el éxito. El que nunca ha fracasado, nunca ha vivido. El primer paso para superar el miedo al fracaso es cambiar nuestra percepción sobre él. En lugar de verlo como algo negativo, debemos entenderlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Marco Aurelio nos recuerda: lo que nos hace sufrir no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Esto significa que el fracaso en sí no tiene poder sobre nosotros. Es nuestra interpretación del fracaso lo que nos afecta. Si lo vemos como una lección en lugar de una derrota, podemos transformarlo en una herramienta de crecimiento. Imagina que estás aprendiendo a montar en bicicleta. Es inevitable que te caigas varias veces antes de dominar el equilibrio. Cada caída te enseña algo nuevo: cómo ajustar tu postura, cómo distribuir tu peso, cómo mantener la calma. Si te rindes después de la primera caída, nunca aprenderás a montar. Lo mismo ocurre en la vida. Cada error, cada fracaso, es una caída que nos prepara para el siguiente intento. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Otro aspecto crucial es aceptar que el fracaso es inherente a la condición humana. Nadie, por más talentoso o preparado que sea, está exento de cometer errores. Incluso los más grandes genios de la historia han fracasado innumerables veces antes de alcanzar el éxito. Thomas Edison, por ejemplo, realizó más de 1000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron cómo se sentía al respecto, respondió: no fracasé 1000 veces. La bombilla fue un invento de 1000 pasos. Esta mentalidad, alineada con el estoicismo, nos enseña a ver el fracaso no como un obstáculo, sino como un paso necesario en el camino hacia la excelencia. Para convertir los errores en oportunidades de crecimiento, es fundamental practicar la autocompasión y la reflexión. En lugar de castigarnos por nuestros fracasos, debemos analizarlos con objetividad y extraer las lecciones que nos ofrecen. ¿Qué salió mal? ¿Qué podrías haber hecho diferente? ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el futuro? Este proceso de introspección no solo nos ayuda a mejorar, sino que también fortalece nuestra resiliencia. Como decía Sócrates, una vida no examinada no merece ser vivida. El éxito no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. La filosofía estoica nos insta a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control: nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras reacciones. No podemos controlar los resultados, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. Si abrazamos el fracaso como parte del proceso, dejaremos de temerle y comenzaremos a verlo como un aliado en nuestro camino hacia la grandeza. Dejar atrás el miedo al fracaso no significa evitar los errores, sino aprender a vivir con ellos y extraer de cada uno una lección valiosa. Como dijo Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. El fracaso no es el fin, sino el comienzo de una nueva oportunidad. Y cuando lo entendemos así, nos liberamos de las cadenas del miedo y nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas. No es la caída lo que te define, sino cómo te levantas. 7. Construye una mentalidad inquebrantable. La vida no siempre es un camino recto y sin obstáculos. A veces nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, momentos que nos hacen cuestionar nuestra fuerza y capacidad. Pero es precisamente en esos instantes donde una mentalidad inquebrantable se convierte en nuestro mayor aliado. Hoy quiero compartir contigo algunas estrategias que me ayudaron a fortalecer mi resiliencia y a enfrentar cualquier adversidad con determinación y claridad.
Uno de los primeros pasos para construir una mentalidad fuerte es aceptar que el fracaso es parte del proceso. Durante mucho tiempo, viví con miedo a equivocarme, pensando que cada error era una señal de debilidad. Sin embargo, aprendí que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para crecer. Cada caída me enseñó algo nuevo, me hizo más consciente de mis fortalezas y áreas de mejora. La clave está en ver los errores como lecciones, no como derrotas. Otro aspecto fundamental es cultivar la autoconfianza. Esto no significa creer que siempre tendrás todas las respuestas, sino confiar en tu capacidad para encontrarlas. Una técnica que me ayudó fue recordar momentos pasados en los que superé dificultades. Esto me recordaba que, aunque el presente parezca abrumador, ya he enfrentado y superado desafíos antes. La autoconfianza se construye paso a paso, celebrando cada pequeña victoria en el camino. La flexibilidad mental también es crucial. A menudo nos aferramos a un plan o una idea, y cuando las cosas no salen como esperábamos, nos sentimos perdidos. Aprendí a adaptarme a los cambios, a ver los imprevistos como oportunidades para innovar y explorar nuevas opciones. Esto no solo me ayudó a manejar mejor las situaciones difíciles, sino que también me permitió descubrir caminos que nunca había considerado. Un hábito que transformó mi forma de enfrentar los desafíos fue practicar la visualización positiva. Antes de enfrentarme a una situación difícil, dedicaba unos minutos a imaginar el mejor resultado posible. Esto no solo me ayudaba a reducir la ansiedad, sino que también me daba una sensación de control y preparación. La mente es poderosa, y cuando la entrenamos para enfocarse en soluciones en lugar de problemas, se convierte en una herramienta invaluable. Por último, pero no menos importante, es esencial rodearse de personas que te inspiren y apoyen. Durante mis momentos más difíciles, contar con amigos y familiares que me animaban y me recordaban mi valor fue fundamental. Además, buscar mentores o modelos a seguir que hayan superado adversidades similares me dio perspectiva y motivación. No tienes que enfrentar todo solo. Una red de apoyo sólida puede marcar la diferencia. Como dijo Séneca, las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Esta frase resume perfectamente la esencia de construir una mentalidad inquebrantable. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para volvernos más fuertes y más sabios. Construir una mentalidad inquebrantable no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, práctica y perseverancia. Pero cada paso que das en esta dirección te fortalece y te prepara para enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Recuerda, la resiliencia no es evitar las caídas, sino aprender a levantarte cada vez con más fuerza y sabiduría. Eres más fuerte de lo que crees, pero solo lo descubrirás cuando no tengas otra opción. La mente es un músculo y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. 8. El secreto de la autodisciplina. Imagina esto. Estás en medio de un mar embravecido, sosteniendo un remo en tus manos. La motivación es como el viento. A veces sopla fuerte, impulsándote hacia adelante, y otras veces desaparece por completo, dejándote a la deriva. Pero hay algo que siempre está contigo, algo que no depende del viento: el remo. Ese remo es tu autodisciplina, y aunque el viento desaparezca, tú puedes seguir remando, avanzando, porque tienes el control. La autodisciplina no es algo con lo que naces, ni un don que unos tienen y otros no.
Es una decisión que tomas una y otra vez, incluso cuando no tienes ganas. Porque, seamos honestos, la motivación es volátil. Un día te sientes invencible y al siguiente te cuesta salir de la cama. Pero la autodisciplina es esa voz en tu cabeza que te dice, levántate, hazlo, aunque no quieras. ¿Y sabes cuál es el secreto? No se trata de hacer grandes cambios de golpe, no. Se trata de pequeños pasos, de decisiones consistentes. Es elegir levantarte temprano un día más, incluso cuando estás cansado. Es decidir hacer ese entrenamiento, aunque no tengas ganas. Es sentarte a trabajar en ese proyecto, aunque te distraigas 1000 veces. Porque la autodisciplina no es perfección, es persistencia, como decía Zenón de Sitio. El bienestar se alcanza con pequeñas victorias repetidas día tras día. Y es cierto, no son los grandes gestos heroicos los que construyen una vida plena, sino las pequeñas acciones que repetimos con constancia. Claro, habrá días en los que flaquees, días en los que te preguntes por qué te estás esforzando tanto. Y está bien, no te castigues por eso. En lugar de eso, recuerda por qué empezaste. Visualiza esa meta que te mueve, ese sueño que quieres alcanzar. Porque la autodisciplina no es solo fuerza de voluntad, es tener un propósito claro. Es saber que cada pequeño esfuerzo cuenta, que cada decisión te acerca un poco más a donde quieres estar. Así que, ¿cómo empiezas? Comienza pequeño. Elige una cosa, solo una, y comprométete a hacerla todos los días, sin excusas. No importa si es algo tan simple como leer 10 páginas de un libro o hacer 10 minutos de ejercicio. Lo importante es la consistencia, porque con el tiempo, esos pequeños hábitos se convierten en pilares, en una base sólida que te sostiene incluso cuando el viento de la motivación desaparece. El éxito no es magia, es la suma de pequeños esfuerzos repetidos cada día. 9. Transforma tus relaciones. Las relaciones son el reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo. Los estoicos creían que la calidad de nuestras conexiones personales y profesionales depende de nuestra capacidad para practicar la virtud, la empatía y la comprensión. Como decía Epicteto, no es lo que sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Este principio es fundamental para transformar tus relaciones. No puedes controlar a los demás, pero sí cómo respondes a ellos. El primer paso es cultivar la empatía. Antes de juzgar o reaccionar, intenta entender la perspectiva del otro, qué los motiva, qué desafíos enfrentan. Marco Aurelio reflexionaba: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Aplicar esta mentalidad te ayuda a ver a los demás como seres humanos complejos, no como obstáculos o fuentes de conflicto. Otra clave es comunicar con claridad y asertividad. Muchos problemas en las relaciones surgen de malentendidos o expectativas no expresadas. Los estoicos enseñaban a ser directos pero compasivos. Séneca decía: el lenguaje de la verdad es simple. Habla con honestidad, pero siempre con respeto. Esto no solo evita conflictos, sino que también construye confianza. En el ámbito profesional, la colaboración y el liderazgo estoico son esenciales. Un buen líder no busca controlar, sino inspirar. Como enseñaba Epicteto, primero dime quién eres, luego haz lo que tengas que hacer. Esto significa que debes liderar con el ejemplo, mostrando integridad y consistencia en tus acciones. Cuando tus colegas ven que actúas con principios, es más probable que te respeten y sigan tu ejemplo. Para mejorar las relaciones personales, practica la gratitud y el perdón. Reconocer lo bueno que los demás aportan a tu vida y dejar ir los resentimientos son actos poderosos.
Marco Aurelio escribía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Perdonar no significa olvidar, sino liberarte de la carga emocional que te impide avanzar. Establece límites saludables. Los estoicos entendían que no podemos complacer a todos y que intentarlo solo nos agota. Aprende a decir no cuando sea necesario y a proteger tu bienestar emocional. Séneca aconsejaba: debes vivir para ti mismo, pero no solo para ti mismo. Equilibra tu atención entre tus necesidades y las de los demás. Transformar tus relaciones no es un proceso rápido, pero es profundamente gratificante. Al aplicar estos principios estoicos, no solo mejorarás la calidad de tus conexiones, sino que también te convertirás en una persona más equilibrada y resiliente. Como decía Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Enfócate en lo que sí puedes controlar: tu actitud, tus acciones y cómo eliges relacionarte con los demás. El amor no es necesidad, es elección. Se cultiva, no se mendiga. 10. Encuentra tu propósito. En un mundo lleno de distracciones y expectativas externas, encontrar tu propósito puede parecer una tarea abrumadora. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una brújula clara para navegar este desafío. La idea de que el propósito no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino que surge desde dentro, a través de la autoconciencia y la alineación con nuestros valores más profundos. Como decía Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. En otras palabras, sin un propósito claro, nuestras acciones carecen de dirección y significado. El primer paso para encontrar tu propósito es definir claramente lo que quieres. Esto no se trata de seguir los deseos efímeros o las modas pasajeras, sino de conectarte con aquello que realmente te importa. Marco Aurelio nos enseña: pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que no puedo dejar de hacer, incluso si nadie me lo pidiera? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestras pasiones, talentos y contribuciones únicas al mundo. No se trata de buscar la perfección, sino de identificar aquello que te hace sentir vivo y alineado con tu esencia. Una vez que hayas identificado tus metas, el siguiente paso es alinear tus acciones con ellas. Aquí es donde entra en juego la disciplina estoica. No basta con tener un propósito, debemos actuar de manera coherente con él. Epicteto lo expresaba con claridad: si quieres ser bueno en algo, primero decide qué es lo que quieres ser. Esto implica tomar decisiones conscientes y renunciar a todo aquello que nos aleja de nuestros objetivos. Por ejemplo, si tu propósito es contribuir al bienestar de los demás, cada acción, por pequeña que sea, debe reflejar ese compromiso. Un error común es confundir el propósito con metas materiales o logros externos. El estoicismo nos recuerda que el verdadero propósito no reside en lo que obtenemos, sino en cómo vivimos y en qué nos convertimos en el proceso. Como decía Sócrates, la vida sin examen no merece ser vivida. Esto significa que debemos evaluar constantemente si nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y si estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Para mantener esta alineación es útil practicar la visualización y la planificación. Imagina cómo sería tu vida si vivieras plenamente tu propósito. ¿Qué harías diferente? ¿Cómo te sentirías? Luego, traza un plan concreto para acercarte a esa visión. La filosofía estoica nos enseña a dividir nuestros objetivos en pasos pequeños y manejables, enfocándonos en lo que podemos controlar en el presente. Como decía Zenón de Citio,
el camino más largo comienza con un solo paso. Encontrar tu propósito no es un destino final, sino un viaje continuo. A medida que creces y evolucionas, es posible que tu propósito también se transforme. Lo importante es mantenerte fiel a tus valores y seguir actuando con integridad, incluso cuando el camino se torne difícil. Como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Cuando encuentras tu propósito y alineas tus acciones con él, cada día adquiere un significado profundo. Ya no vives por inercia, sino con intención y pasión. El estoicismo nos recuerda que el propósito no es un lujo, sino una necesidad para una vida plena y auténtica. Y cuando lo descubres, te conviertes en un faro de inspiración para los demás, mostrando que es posible vivir con claridad, dirección y significado en un mundo lleno de incertidumbre. Sin propósito, vives. Con propósito, trasciendes. 11. El impacto de la gratitud. La gratitud es una de las prácticas más simples, pero a la vez más poderosas que podemos incorporar en nuestra vida. A menudo pasamos por alto las cosas buenas que nos rodean, enfocándonos en lo que falta o en lo que no salió como esperábamos. Sin embargo, cuando decidimos cambiar esa mirada y comenzar a valorar lo que sí tenemos, algo mágico sucede. Nuestra perspectiva se transforma y con ella, nuestra vida. Hoy quiero compartir contigo cómo la gratitud cambió mi manera de ver el mundo y cómo puede hacer lo mismo por ti. Todo comenzó en un momento de mi vida en el que me sentía abrumada por las responsabilidades y los desafíos. Parecía que, por más que me esforzara, siempre había algo que no salía bien. Fue entonces cuando alguien me sugirió que empezara a escribir un diario de gratitud. Al principio me pareció una idea simplista, incluso un poco ingenua. ¿Cómo iba a ayudarme a escribir unas cuantas frases positivas si mis problemas seguían ahí? Pero decidí intentarlo. Cada noche, antes de dormir, tomaba mi cuaderno y anotaba 3 cosas por las que estaba agradecida. Algunos días eran fáciles. Agradecía por mi familia, por un día soleado o por una comida deliciosa. Otros días, cuando todo parecía ir mal, tenía que esforzarme más. Pero incluso en esos momentos difíciles encontraba algo. La llamada de un amigo, un momento de paz al final del día, o simplemente el hecho de tener un techo sobre mi cabeza. Con el tiempo, noté algo sorprendente. Aunque mis circunstancias no habían cambiado drásticamente, mi manera de verlas sí lo había hecho. Empecé a notar más las pequeñas cosas buenas que ocurrían a mi alrededor. Un gesto amable de un desconocido, el aroma del café por la mañana, la risa de un ser querido. Estos detalles, que antes pasaban desapercibidos, se convirtieron en fuentes de alegría y consuelo. La gratitud también me ayudó a manejar mejor los momentos difíciles. En lugar de enfocarme en lo que salió mal, comencé a buscar las lecciones y oportunidades que cada situación traía consigo. Por ejemplo, en lugar de lamentarme por un error en el trabajo, agradecía la oportunidad de aprender y mejorar. Este cambio de mentalidad no solo redujo mi estrés, sino que también me hizo más resiliente. Además, la gratitud fortaleció mis relaciones. Empecé a expresar más mi aprecio hacia las personas que formaban parte de mi vida. Un simple gracias o un mensaje de agradecimiento puede tener un impacto profundo en los demás. Noté cómo estas pequeñas expresiones de gratitud creaban un ambiente más positivo y cercano a mi alrededor. Pero quizás el mayor regalo de la gratitud fue que me ayudó a vivir más en el presente. Antes, pasaba mucho tiempo preocupándome por el futuro o lamentándome por el pasado. La gratitud me enseñó a valorar el aquí y el ahora, a encontrar belleza y significado en el momento presente.
Como dijo Cicerón, la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Esta frase resume perfectamente el poder transformador de la gratitud. Cuando somos agradecidos, cultivamos la humildad, la generosidad y la empatía. Nos volvemos más conscientes de las bendiciones que tenemos y más compasivos con los demás. Incorporar la gratitud en tu vida no requiere mucho tiempo ni esfuerzo, pero sus efectos pueden ser profundos. Te invito a probar esta práctica. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Con el tiempo, notarás cómo tu perspectiva cambia, cómo te sientes más conectado contigo mismo y con los demás, y cómo encuentras más alegría en las pequeñas cosas. La gratitud no solo transforma tu mente, sino que también puede transformar tu vida. 12. Aprovecha tu tiempo al máximo. Imagina un árbol en medio del bosque. No tiene prisa, no se distrae, no pierde el tiempo. Simplemente crece, día tras día, aprovechando cada rayo de sol, cada gota de lluvia, cada nutriente del suelo. No importa si el día está nublado o si el viento sopla fuerte, el árbol sigue ahí, enfocado en su propósito, crecer. Ahora piensa en ti. ¿Estás aprovechando tu tiempo como ese árbol aprovecha cada recurso que la naturaleza le ofrece? El tiempo es como el agua de un río, fluye constantemente y una vez que pasa, no puedes recuperarlo. Séneca lo dijo mejor que nadie: no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y es verdad, a menudo nos quejamos de que no tenemos suficiente tiempo, pero la realidad es que lo desperdiciamos en cosas que no nos acercan a nuestras metas. ¿Cuántas horas al día se te escapan entre redes sociales, distracciones o tareas que no suman? Aquí es donde entra la estrategia. Piensa en las abejas. Ellas no vuelan sin rumbo. Cada movimiento tiene un propósito. Salen temprano, saben exactamente a qué flores ir y trabajan incansablemente hasta que el sol se pone. No pierden tiempo porque saben que cada segundo cuenta. Tú puedes hacer lo mismo. Empieza por planificar tu día con intención. Identifica tus flores, esas tareas que realmente importan, las que te acercan a tus metas. Luego, como la abeja, enfócate en ellas sin distraerte. Pero cuidado, no se trata de llenar cada minuto de tu día hasta el agotamiento. Incluso la naturaleza tiene sus ritmos. Los ríos no corren eternamente, a veces se ensanchan y fluyen con calma. Los árboles no crecen de golpe, toman su tiempo. Así que, mientras organizas tu día, recuerda incluir momentos para descansar, para respirar, para simplemente ser. Porque el descanso no es perder el tiempo, es recargar energías para ser más productivo después. Y no olvides a las estaciones. La naturaleza nos enseña que todo tiene su momento. No puedes cosechar en invierno lo que no sembraste en primavera. Así que, si quieres aprovechar tu tiempo al máximo, empieza hoy. Siembra las semillas de tus metas ahora, riégalas con esfuerzo y constancia y espera con paciencia, porque como el árbol, los frutos no llegan de la noche a la mañana, pero con el tiempo verás cómo todo ese esfuerzo valió la pena. Así que, ¿qué tal si hoy decides ser como el árbol, como la abeja, como el río? Aprovecha cada momento, organízate con propósito, y recuerda que el tiempo es tu recurso más valioso. No lo malgastes, porque, como dijo Séneca, mientras posponemos, la vida se acelera. El propósito no te grita, te susurra. Aprende a escucharlo. 13. Supera la procrastinación. La procrastinación no es solo un mal hábito, es una barrera que nos impide alcanzar nuestro potencial. Los estoicos entendían que postergar tareas no solo nos aleja de nuestros objetivos, sino que también nos roba la paz mental. Como decía Séneca, mientras pospones, la vida se escapa.
Este tópico te ofrece técnicas prácticas basadas en la filosofía estoica para dejar de postergar y empezar a actuar. El primer paso es identificar la raíz de la procrastinación. Es miedo al fracaso, perfeccionismo, falta de claridad. Los estoicos enseñaban que la indecisión y el miedo son enemigos de la acción. Epicteto decía: no temas a la pobreza, al exilio ni a la muerte. Lo que debes temer es el miedo mismo. Reconocer qué te detiene es crucial para superarlo. Un ejemplo psicológico útil es el concepto de la brecha de la ansiedad. Cuando enfrentamos una tarea, nuestro cerebro a veces percibe una amenaza, fracaso, juicio, esfuerzo excesivo, y activa una respuesta de evitación. La clave está en reducir esa brecha, comenzando con acciones pequeñas que no generen tanta resistencia. Una técnica poderosa es la regla de los 2 minutos. Si una tarea puede hacerse en 2 minutos o menos, hazla de inmediato. Esto rompe la inercia y te ayuda a ganar impulso. Los estoicos creían en la importancia de la acción inmediata. Marco Aurelio reflexionaba: no actúes como si fueras a vivir 1000 años. La inevitabilidad de la muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. No esperes el momento perfecto. Actúa ahora. Otra estrategia es dividir las tareas en pasos pequeños. La procrastinación a menudo surge cuando una tarea parece abrumadora. Divide lo grande en partes manejables y enfócate en una a la vez. Séneca aconsejaba: divide las dificultades en tantas partes como sea necesario para resolverlas. Este enfoque no solo hace las tareas más accesibles, sino que también te da una sensación de progreso constante. La visualización de consecuencias es otra herramienta estoica. Imagina cómo te sentirás si pospones una tarea importante. ¿Qué impacto tendrá en tu vida y si en cambio la completas hoy? Epicteto enseñaba: primero, decide quién quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. Visualizar los resultados te motiva a actuar con propósito. Practica la autodisciplina diaria. Los estoicos creían que la disciplina es la base de la libertad. Marco Aurelio escribía: haz cada cosa en la vida como si fuera la última que haces. Establece rutinas claras, elimina distracciones y comprométete con tus metas. La procrastinación no desaparecerá de la noche a la mañana, pero con práctica constante puedes convertirla en un hábito de acción. Superar la procrastinación no se trata de ser perfecto, sino de ser consistente. Como decía Séneca, el tiempo que tienes es limitado. Si no lo usas bien, lo perderás para siempre. Cada momento que actúas es una victoria sobre la indecisión y un paso hacia una vida más plena y productiva. El mundo te pondrá pruebas. Tu espíritu decidirá si son frenos o combustibles. 14. Crea un plan de acción. Claro. Define pasos concretos para alcanzar tus objetivos en 90 días. Imagina que estás frente a un mapa. No uno cualquiera, sino un mapa que te lleva exactamente a donde quieres estar. Ese mapa es tu plan de acción. Sin él, es fácil perderse en el camino, dar vueltas en círculos o quedarte estancado. Pero con un plan claro, cada paso que das te acerca más a tu destino. ¿Y sabes qué es lo mejor? No necesitas tener todo resuelto desde el principio. Solo necesitas empezar. Crear un plan de acción no es solo una lista de deseos. Es un camino trazado con pasos concretos, realistas y medibles. Piensa en cómo crece una planta. Primero, necesita una semilla, luego tierra fértil, agua, luz y tiempo. No puedes simplemente plantar la semilla y esperar que crezca sin más. Tienes que regarla, cuidarla, protegerla.
Lo mismo pasa con tus objetivos. Necesitas un plan que te guíe, que te diga qué hacer cada día, cada semana, cada mes. Aquí está la clave. Divide tu meta en pequeños pasos. Si tu objetivo es escalar una montaña, no pienses en la cima todavía. Piensa en el primer campamento base, luego en el segundo, y así, paso a paso, vas avanzando. Por ejemplo, si quieres mejorar tu salud en 90 días, tu plan podría ser algo así. Semanas 1-3. Incorporar 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana. Semanas 4-6. Añadir una porción extra de verduras a cada comida. Semanas 7-9. Beber 2 litros de agua al día. Semanas 10-12. Dormir 7-8 horas cada noche. ¿Ves cómo cada paso es alcanzable y específico? No se trata de cambiar todo de golpe, sino de avanzar de manera constante. Y no te preocupes si algo no sale como lo planeaste. Incluso los mejores planes necesitan ajustes. Lo importante es que tengas una dirección clara y que sigas moviéndote hacia adelante. Ahora, piensa en los atletas. Ellos no llegan a los Juegos Olímpicos de la noche a la mañana. Entrenan día tras día, con un plan riguroso que los lleva a superarse constantemente. Tú puedes hacer lo mismo. Tu plan de acción es tu entrenamiento. Te prepara, te fortalece y te lleva más cerca de esa versión de ti mismo que quieres ser. Así que, ¿qué tal si hoy te sientas y defines esos pasos concretos? No importa si tu meta es grande o pequeña, lo que importa es que tengas un plan claro y que empieces a actuar. Porque, como dijo Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y tú, ya sabes hacia dónde vas, porque con un plan en mano, el camino se vuelve mucho más claro. Y recuerda, los grandes logros no son más que una serie de pequeños pasos bien dados. Una mente fuerte convierte los obstáculos en escalones. 15. Mantén el cambio a largo plazo. ¿Cómo asegurarte de que esta transformación sea permanente y no solo temporal? La verdadera transformación no se mide por lo que logras en unos meses, sino por lo que sostienes a lo largo de los años. Los estoicos entendían que el cambio duradero no es un evento, sino un proceso continuo. Como decía Epicteto, primero, di quién quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. Este tópico te ofrece estrategias prácticas para asegurar que tu transformación no sea solo temporal, sino permanente. El primer paso es internalizar tus nuevos hábitos. Patti. Los estoicos creían que la repetición constante convierte las acciones en virtudes. Marco Aurelio reflexionaba: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Cada hábito que adoptas debe estar alineado con tu propósito mayor. Si quieres mantener el cambio, repite tus acciones positivas hasta que se conviertan en parte de ti. Una técnica poderosa es la reflexión diaria. Al final de cada día, pregúntate: ¿qué hice hoy para acercarme a mis metas? ¿Qué puedo mejorar mañana? Séneca recomendaba: examina tu día, revísalo y reprende tus errores, pero también celebra tus aciertos. Este hábito no solo te ayuda a mantener el enfoque, sino que también te permite ajustar tu rumbo antes de que los viejos patrones regresen. Otro aspecto clave es rodearte de influencias positivas. Los estoicos sabían que nuestro entorno moldea nuestro comportamiento. Epicteto decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Busca personas que compartan tus valores y te inspiren a ser mejor. Un entorno positivo refuerza tus nuevos hábitos y te ayuda a mantener la disciplina. La gratitud también juega un papel crucial. Reconocer lo que has logrado y lo que tienes te mantiene motivado y enfocado. Marco Aurelio escribía: cuando
te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Practicar la gratitud diaria te recuerda por qué empezaste y te ayuda a mantener la perspectiva en momentos difíciles. Finalmente, acepta que el cambio es un viaje, no un destino. Habrá días en los que retrocedas, y eso está bien. Los estoicos enseñaban que la perfección no es el objetivo, la consistencia lo es. Séneca decía, cada día mejora un poco. Al final verás un gran cambio. No te rindas ante los errores. Úsalos como oportunidades para aprender y crecer. Mantener el cambio a largo plazo no es fácil, pero es posible. Como decía Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Enfócate en lo que sí puedes controlar. Tus hábitos, tu mentalidad y tu compromiso contigo mismo. Con estas estrategias, tu transformación no solo será profunda, sino también permanente. La claridad mental es poder. Una mente confusa es una mente encadenada. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Reinventar tu vida en 90 días no es solo un desafío, es una oportunidad para convertirte en quien siempre has querido ser. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada día que pasa es una nueva chance para tomar decisiones que te acerquen a tus sueños. Recuerda, la transformación no es un evento, es un proceso. No se trata de ser perfecto, sino de ser consistente. Marco Aurelio nos enseñó, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Cada acción, cada hábito, cada pequeño paso cuenta. Este es tu momento. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. Como dijo Epicteto, primero, di quién quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. Tú tienes el poder de cambiar tu vida y los próximos 90 días son el comienzo de algo extraordinario. Así que, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cómo vas a usar estas 24 horas para acercarte a tu mejor versión? La decisión es tuya. Suscríbete a este canal, activa la campanita y únete a esta comunidad de personas que están transformando sus vidas. Porque juntos, no hay límite para lo que podemos lograr. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu mejor vida comienza hoy.